Nosotros vamos a conversar ahora, como lo habíamos anunciado, con el doctor César Cabezas. Él es médico infectólogo del Instituto Nacional de Salud del Ministerio de Salud. Doctor, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Ricardo. Gracias por la invitación. Tenemos una situación crítica grave de emergencia en el norte de nuestro país. Es evidente que por el fenómeno del Niño tenemos temperaturas más elevadas en toda la costa del Perú, pero en Piura y en Tumbes particularmente ha llegado con una ola de calor que alcanza los 35 grados de temperatura y más en algunos puntos, lo que ha provocado la muerte de estos pequeños. ¿Qué está pasando? ¿Cómo ocurre eso, doctor? Explíquenos. Sí, en realidad es algo que se repite, ¿no? El año 97-98 hubieron cuadros similares de niños que cuando la temperatura ambiental se incrementa bruscamente y también la humedad relativa, esto afecta sobre todo a niños pequeños y adultos mayores que tienen problemas en la regulación de la temperatura. Entonces, como la temperatura ambiental es mayor, ellos no pueden disipar el calor de su cuerpo, entonces acumulan calor y eso hace que tengan fiebre y no la puedan regular. Y estas temperaturas son altas, más de 39, 40 grados, claro, que si no se controla van a llevar a complicaciones como el compromiso neurológico y convulsiones, ¿no? ¿Eso solamente afecta o los más expuestos, como siempre, doctor, son o los más pequeños o los más adultos también? A ambos grupos son los más susceptibles, sin embargo, también gente joven que se expone mucho tiempo entre las 11 de la mañana y 3 de la tarde puede ser afectado, ¿no? Por ejemplo, estos chicos que ahora en estos programas electorales están saliendo vestidos con disfraces. Sí. Les ponen unas vestimentas que incrementan más la temperatura. Dentro de esa vestimenta debe haber 2 o 3 grados más de repente, y todo eso también puede tener problemas, ¿no? El otro día se desmayó un jovencito, pues aquí en Lima, así es, ¿no? Hay diferentes manifestaciones de este problema, pero el golpe de calor es la forma más severa, en la que el paciente va a tener fiebres persistentes, puede tener dificultad respiratoria. ¿Cómo identificamos eso, doctor? En los pequeñitos que no pueden hablar, no se pueden quejar, pues. Claro. O lloran nada más, no sabemos qué está pasando. Así es, empieza justamente con fiebres altas que no se controlan con lo que habitualmente hacen las mamás de ponerle pañitos fríos o darle un paracetamol. Entonces, si esa fiebre es persistente, hay irritabilidad, hay piel seca, entonces esos niños debieran ser llevados a un establecimiento de salud y en el transcurso deberán bajarse la temperatura por medios físicos utilizando agua fresca para que baje la temperatura, ¿no? Llevarlo a un especialista, hay que llevarlo a un centro de salud, y en los centros de salud también hay que tener el cuidado de que debe haber una ventilación adecuada, porque a veces en un lugar pequeño se pueden concentrar muchos pacientes. Entonces y eso suele ocurrir en nuestros establecimientos. Lo que hay que hacer es sacar a los niños o los pacientes a los pasadizos, poner el ventilador de manera que eso también contribuye a la mejora del control de la temperatura. Doctor, le voy a pedir que por favor nos espere un momentito, tenemos que hacer una mano ajena. Bueno, vamos a continuar nosotros conversando con el doctor César Cabezas a propósito de esta situación de afectación de los niños. Usted recordaba que en el fenómeno del Niño del 97-98 ocurrió algo similar. ¿Cuántos casos se produjeron por ejemplo, de víctimas mortales? ¿Recuerda usted, doctor? Por ejemplo, en Chimbote estuvimos, en esa oportunidad hubieron 25 casos. ¿Solo en Chimbote? Solo en Chimbote. También hubo en Lima, o sea, en realidad toda la costa norte de Lima hasta Tumbes estuvo afectada. Y acá es importante tener en cuenta cuando hay fiebre. La fiebre es una manifestación clínica que puede obedecer a procesos infecciosos, pero también a procesos de impacto térmico por aumento de la temperatura. Entonces, el diagnóstico diferencial es importante, y entonces cuando el niño o el adulto mayor tiene temperaturas altas que no bajan con los medios habituales, debe ser llevado a un establecimiento de salud para tener un diagnóstico más encauzado. ¿Sumergir al niño, al pequeñito, en una tina de agua fría es recomendable? No, porque de pronto les queda muy lejos el centro de salud y están, digamos, a mediodía, el momento de más calor. Claro, en realidad el organismo tiene un equilibrio muy fino en su funcionamiento y no es conveniente hacer cambios bruscos, ¿no? Entonces, lo que se debe hacer es poner agua a temperatura ambiente. Temperatura ambiente. O ligeramente fría, pero no helada,
y mientras se le lleva al La establecimiento de desesperación salud. de un padre o una madre puede decir, hay que ponerle agua fría o con, no sé, helada. Claro, ¿no? eso no es conveniente, esos cambios bruscos de la temperatura, ¿no? Porque eso puede provocar también la muerte, doctor. Puede provocar hipotermia, que se va al otro extremo, y como estos niñitos no tienen la capacidad de regular la temperatura, pueden hacer estos cambios bruscos de las fiebres a la hipotermia. Entonces es importante agua fresca, sí, o agua tibia, de manera que si la temperatura está en 38 ya uno puede estar más tranquilo, pero si está en 39 y 40... ¿Algún medicamento? Usted decía el paracetamol. El paracetamol siempre se usa, pero no se debe, si no baja con las primeras dosis, eso no se debe abusar. No se debe usar tampoco antiinflamatorios no esteroideos, que a veces hay algunos graves, pero eso puede hacer más daño, porque cuando empieza este problema hay un daño multiorgánico que puede afectar el hígado, el riñón y el sistema nervioso. Es decir, este niño puede sobrevivir, pero si no es atendido rápidamente, puede quedar con secuelas. Claro, sí, pueden fallecer o quedar con secuelas. Por ejemplo, en el año 98 han habido en Lima 13 niños que fueron internados por este cuadro, presentaron cuadros neurológicos, 4 fallecieron y 4 tuvieron secuelas neurológicas. Entonces lo importante en realidad es, aparte de hacer el diagnóstico diferencial y encauzar si puede tener un problema infeccioso también, es qué hacer para prevenir el problema, ¿no? Y la prevención básicamente está orientada a que los niños y adultos mayores deben estar en lugares ventilados. Hay que ofrecerle agua a los niños aunque no lo pidan. Los niños que están lactando, la mamá tiene que lactarlo con más frecuencia. Y entonces es importante la hidratación de estos niños, un lugar ventilado, la ropa delgada, ropa clara, de algodón. Y eso es fundamental. Y otro es que los niños pequeños tampoco deben estar haciendo ejercicios o jugando en esta temperatura alta entre las 11 de la mañana, 3 de la tarde. También los riesgos de una insolación, ¿no? De pronto no hay Así este choque térmico, pero sí una insolación. Así, y lo otro que ocurre es muchos de estos niños vienen de zonas donde las viviendas son precarias, ¿no? Donde los techos son de ternit, techos bajos, y el calor dentro de la casa puede ser mayor que el exterior. Y en realidad estos niños debieran ser albergados en un lugar donde hay ventilación, y eso también es una cooperación que debe haber en la comunidad, ¿no? Por supuesto. Doctor, muchísimas gracias por su participación y por las informaciones y recomendaciones que nos ha brindado aquí en Hora 12. Muchas gracias a usted. Muchas gracias. El doctor César Cabezas, médico infectólogo del Instituto Nacional de Salud.